Pensemos un momento en algo tan simple como agitar agua. Un gesto cotidiano, ¿verdad? Bueno, pues si os dijera que ese simple movimiento desveló una de las leyes más importantes del universo, hoy vamos a desgranar el experimento de un cervecero de Manchester, que demostró algo que cambió la física para siempre, que el trabajo mecánico y el calor son, en realidad, dos caras de la misma moneda. A ver, antes de que entendiéramos la energía como lo hacemos hoy, esta era la gran pregunta que traía de cabeza a los científicos. Durante siglos, la idea más intuitiva, la que parecía más lógica, era que el calor era algo material, como una especie de fluido invisible que se movía de lo caliente a lo frío. Y pensándolo bien, tenía sentido. Si metes una cuchara fría en un café caliente, parece que el calor fluye hacia la cuchara. Esta idea acabó formalizándose en lo que se conoció como la teoría del calórico. Y ojo, no era una simple creencia popular, era el paradigma científico de la época. Se imaginaban el calórico como una sustancia sin masa, que no se podía crear ni destruir, solo se transfería de un sitio a otro. Y esta era precisamente la teoría que un joven y meticuloso cervecero estaba a punto de desmontar por completo. Muy bien, pues vamos al lío. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, James Prescott Joule. Lo curioso es que no era un académico de renombre, sino un cervecero, que estaba obsesionado con la eficiencia. Quería entender si el movimiento, el trabajo mecánico, podía por sí mismo generar calor, y para demostrarlo diseñó un aparato tan simple como brillante. Fijaos en la elegancia de este montaje. El trabajo mecánico se puede medir a la perfección. Sabemos la masa de las pesas y la distancia que caen. Este trabajo se usa para hacer girar unas paletas que agitan el agua. Y lo más importante, la clave de todo el experimento, el sistema está totalmente aislado. En termodinámica a esto lo llamamos un proceso adiabático, o sea que no hay intercambio de calor con el exterior. Por lo tanto, cualquier aumento de temperatura tiene que venir sí o sí del trabajo que han hecho las pesas. No hay otra. Y aquí está el quid de la cuestión. Joule, con una paciencia increíble, repitió el experimento de 1000 maneras diferentes y siempre llegaba a la misma conclusión. Daba igual cómo se hiciera el trabajo, la cantidad que se necesitaba para subir la temperatura del agua a 1 grado era constante, siempre la misma. Y esa consistencia es lo que transforma una simple observación en una ley de la física. Este fue el gran momento, el eureka. Los datos de Joule eran tan precisos que no dejaban lugar a dudas, y llevaron a una de las conclusiones más importantes de la física de todo el siglo XIX. Lo que Joule consiguió fue establecer una tasa de cambio exacta entre la energía mecánica y la energía térmica. Demostró que el calor no era una sustancia, ese famoso calórico, sino simplemente una forma de energía. Es como si pudiéramos cambiar euros por dólares con un tipo de cambio fijo. Pues igual, podemos convertir julios de trabajo en calorías de calor. El calor es sencillamente energía en movimiento. Y con esto llegamos a una idea que es fascinante, la calidad de la energía. Pensemos en el movimiento de las pesas y las paletas. Es un movimiento ordenado, coherente, todas las piezas se mueven en la misma dirección. En cambio, el calor que se genera es todo lo contrario. Es el movimiento caótico y aleatorio de millones de moléculas de agua. Es energía desorganizada, por así decirlo. Y aquí llega la pregunta del millón, una pregunta que nos lleva de cabeza a la segunda ley de la termodinámica. Hemos visto que es muy fácil convertir trabajo en calor, pero ¿y al revés? ¿Alguien ha visto alguna vez una taza de café enfriarse sola y que la energía de ese enfriamiento mueva la cuchara? La experiencia nos dice que eso no pasa. Parece que la tendencia natural del universo es ir de la energía organizada a la desorganizada. Es como deshacer un castillo de naipes, súper fácil, espontáneo. Pero construirlo, es decir, pasar del desorden del calor al orden del trabajo, eso requiere un diseño, una máquina. Y ese proceso nunca es perfecto. Siempre hay una pérdida de eficiencia por el camino. Y ese concepto de desorden tiene un nombre: entropía. El experimento de Joule no solo demostró que trabajo y calor eran equivalentes, sino que también fue una demostración perfecta de cómo aumenta la entropía. La energía ordenada del trabajo se degrada y se convierte en el calor desordenado, y la entropía total del sistema aumenta. Es una calle de un solo sentido, no hay vuelta atrás. El impacto de este experimento, que parece tan sencillo, con unas pesas y un poco de agua, fue inmenso. No solo se cargó de un plumazo la teoría del calorífico, sino que sentó las bases de una de las leyes más importantes de toda la ciencia. Y así llegamos a la primera ley de la termodinámica, que seguro que nos suena: el principio de conservación de la energía. El trabajo que hacían las pesas no desaparecía sin más, se transformaba de forma íntegra en calor. La energía total del sistema se mantenía siempre constante. Joule, con su batidora, nos dio la prueba experimental irrefutable de esta ley universal. Así que como vemos, el legado de Joule es enorme.
Desde el motor de un coche hasta una central eléctrica, absolutamente todo funciona bajo los principios que él ayudó a establecer. Su trabajo nos hizo entender algo fundamental, que no toda la energía es igual de útil, y nos obligó a pensar en cómo ser más eficientes para luchar contra esa tendencia natural del universo hacia el desorden. Y acabamos con una pregunta para darle una vuelta. Si la energía se conserva, si no se crea ni se destruye, ¿por qué nos preocupa tanto malgastarla? Bueno, pues porque malgastar energía no es destruirla, es convertir energía de altísima calidad, como la eléctrica, en calor residual de baja calidad con una entropía altísima. La energía sigue estando ahí, sí, pero su capacidad para hacer un trabajo útil se ha degradado para siempre. Y esa es la gran lección que aprendimos gracias a un aparato muy parecido a una batidora en un sótano de Manchester.